Hola, qué felicidad darles la bienvenida al video número 5 de mi canal. Yo soy Sofía Carmona Jaramillo, comunicadora audiovisual y una apasionada por el mundo de la ilustración y la animación, y la verdad me emociona mucho poder compartirles por este medio todas las cositas que me funcionan y me encantan del mundo de la animación y la ilustración, y otro par de cositas del mundo del arte que me encantan. Así que muchas gracias por estar acá. En mi primer video de YouTube me dejaron un comentario donde me preguntaban cómo iniciar en el mundo de la ilustración digital, así que de esto quiero que se trate este video. Todo lo que les voy a contar va a ser basado claramente en mi experiencia, en las cosas que me han funcionado, y mientras les voy hablando un poquito también les voy a estar mostrando las cosas que yo hago y me funcionan. También siento que este video se complementa con el que les dejé en mis redes sociales sobre 5 tips para empezar a ilustrar, así que si no lo han visto, por aquí les estaré dejando el link arribita para que vayan y lo vean antes o después de ver este video. Y antes de empezar a mostrarles y contarles toda la información que les tengo preparada, quisiera que el objetivo de este video fuera quitarnos las barreras que muchas veces nos ponemos para iniciar con algo. Sé que muchas veces lo que nos impide empezar es no tener los buenos materiales que muchas veces vemos a otras personas tener para iniciar con eso que queremos, en este caso la ilustración, pero quisiera creer que eso es falso. La verdad es que la mejor herramienta para empezar es la que tenemos a la mano, así que quiero que ese sea el mensaje que se lleven de este video. En el caso de la ilustración análoga puedes empezar simplemente con papel y lápiz, o en la ilustración digital puedes empezar con tu celular, no importa si es Android, iPhone, lo que tengas realmente sirve para empezar en el mundo de la ilustración. Y con esto que les acabo de decir lo quiero ligar a mi historia personal, en donde quiero decirles que sé que ha sido mi camino un camino muy privilegiado, pero con lo que yo inicié en el mundo de la ilustración digital es seguramente una herramienta que todos tenemos a la mano, o al menos si están viendo este video, que es un celular. Así que les voy a contar cómo fue que yo inicié. En el año 2020, que fue cuando inicié en el mundo de la ilustración, solo contaba con un computador muy básico al que no le iban a servir o no le servían las aplicaciones de diseño ni de chiste, y mi celular era un celular Android. En ese momento no recuerdo el modelo, pero era de marca Motorola. Pero en ese momento estaba tan interesada en la ilustración que busqué herramientas que me permitieran empezar con los materiales que ya tenían, en ese caso mi celular, y encontré esta aplicación llamada Sketchbook que tenía funciones gratuitas que me permitían empezar a ilustrar. No les voy a negar que claramente soñaba con tener esa aplicación que le veía utilizar a todos los ilustradores, que era Procreate, porque se me hacía que hacía mucho más fácil el proceso de ilustración teniendo en cuenta todas las herramientas que ofrece, pero claramente por los recursos, por los materiales que tenía en ese momento, era una aplicación a la que yo no podía acceder. Y al encontrar y revisar Sketchbook me di cuenta que tenía elementos muy similares a los que también ofrece Procreate, pero lo más importante era que tenía la función de capas. Si de pronto no saben muy bien para qué sirven las capas o quisieran que profundizara en eso, cuéntenme para poder saber si hago un video hablando un poquito más sobre las capas y por qué son tan importantes. Al iniciar de esta forma me di cuenta que la ilustración digital era algo que me encantaba, y a partir de ahí no les alcanzo a contar la cantidad de cosas que me han pasado y que me han facilitado el camino para llegar hasta ese momento en el que me encuentro de la ilustración y la animación. Una de esas cosas que fue el punto de partida para este gran camino era que, estando en pandemia, mi novio encontró en su casa una herramienta que me iba a permitir hacer trazos mucho más finos, y era un lápiz táctil o lápiz óptico. Era literalmente un lapicito que en una de sus puntas tenía una gomita que me permitía utilizarlo en el celular, y con esa herramienta fue que pude hacer estas ilustraciones. Al iniciar con eso y demostrar que me encantaba el mundo de la ilustración, fue que mi familia se dio cuenta que era en realidad algo que me encantaba y me empezó a apoyar en este camino, que seguramente si yo no hubiera iniciado con eso que tenía en ese momento, pues no estaría hablándoles hoy aquí sobre esto. Dicho eso, ahora sí entremos en detalle en cómo iniciar en el mundo de la ilustración digital, donde hoy en día tenemos múltiples opciones para hacerlo, pero las que yo les voy a contar en este video son las que yo he utilizado
experimentado y que conozco. Todo esto que les voy a contar va a ser partiendo de que ustedes ya tienen un boceto análogo, es decir, un boceto dibujado en papel, y lo que quieren hacer es terminarlo o a partir de ese boceto crear una ilustración digital. Así que empecemos. Si es así, ya tienes un boceto hecho en papel y lo quieres digitalizar para pasar de esto a esto, tienes varias opciones de hacerlo a través de múltiples aplicaciones como lo son Illustrator, Photoshop, Sketchbook, Freeform, Procreate, Adobe Fresco, entre muchas más. En mi caso, cuando voy a ilustrar desde el computador es porque quiero que esa ilustración quede en vectores, que es la opción que nos va a permitir no perder calidad en nuestros dibujos, y lo puedes hacer a través de Illustrator o Photoshop. En mi caso, casi siempre, por no decir que siempre, yo lo hago a través de Illustrator. Esto por la afinidad que tengo con esa aplicación, pero en realidad funciona de una manera muy similar a Photoshop, así que siéntete tranquilo de hacerlo en cualquiera de esas dos aplicaciones. Lo que te voy a mostrar seguramente te va a funcionar en ambas plataformas, teniendo en cuenta eso, la similitud que ambas tienen al momento de trabajar. Al utilizar esta opción, lo primero que debes hacer es tomarle una foto o escanear ese boceto que hiciste en papel. En mi caso ya les mencioné, estoy utilizando Illustrator, y lo que hago es crear una capa por encima de la imagen de ese boceto, y a partir de ahí puedes seleccionar ya sea la herramienta pluma o la herramienta pincel. Esa es la que yo utilizo casi siempre para empezar a delinearlo o a crear los contornos o bordes de ese boceto. Yo te recomiendo bajarle la opacidad a la imagen guía, es decir, a nuestro boceto, para poder ir viendo ambas capas y que pues cumpla la finalidad para la que lo tenemos, que es que nos sirva de guía. En esta aplicación realmente tenemos muchas opciones para pasar nuestro boceto a digital. En realidad yo no tengo mucha experiencia con Illustrator, pero también puedes pasar tu boceto a través de formas geométricas e ir organizando las formas con la opción de busca trazos si de pronto tienes más experiencia. Como yo desde que inicié en la ilustración lo hice a través del mundo digital, entonces estoy muy acostumbrada a hacerlo con el pincel, que es como si estuviera ilustrando, por así decirlo, o dibujando en papel. Se me asemeja más a eso, entonces por eso lo hago de esa manera, pero debes explorar cuál es la forma que a ti te parece más sencilla y más fácil para que este proceso claramente sea algo que disfrutes y pues que te va a generar mucha más facilidad de hacerlo. En esta ocasión, como puedes ver, yo estoy utilizando una tableta gráfica, pero ojo, no quiere decir que si no tienes una tableta gráfica no lo puedes hacer. Y esto se los digo desde la experiencia porque la primera vez que ilustré en digital en un computador no tenía ni iPad, ni tableta gráfica, ni ninguna otra cosa que me permitiera hacerlo más fácil. Sencillamente lo hacía con el mouse, y sí, obviamente va a ser mucho más demorado, más difícil, las formas no van a quedar tan bien si no utilizas la pluma, pero no quiere decir que si no tienes alguno de estos elementos no lo puedas hacer. Ya poco a poco irás mejorando, consiguiendo nuevos materiales, pero empieza con lo que tienes, y si es el mouse está súper bien. Muchas personas empezamos así, como les cuento fue mi caso particular, y también les quiero decir que el computador que tenía no era el mejor, realmente era un computador de escritorio, era el computador de mi papá, que no corría también estas aplicaciones, pero de alguna u otra manera las ganas que yo tenía de intentarlo era lo que hacía que funcionara. En la opción 2 de cómo crear una ilustración digital, les voy a mostrar cómo lo pueden hacer a través de un celular, una tableta o un iPad. El proceso va a ser casi que el mismo. Lo que van a hacer es tomarle una foto, o si ya tienen escaneado su dibujo pues también lo pueden escanear, pero en realidad pues tomarle la foto es la opción más sencilla, de abrir la aplicación en la que ustedes pues deseen empezar a ilustrar. Anteriormente ya les conté que yo cuando inicié lo hice con la aplicación Sketchbook, solamente con las funciones gratuitas y en mi celular Android. Claramente te vas a encontrar con herramientas que son pagas, pero no quiere decir que si no las pagas pues no vas a poder tener un buen resultado de una ilustración. Por si de pronto no les parece una buena idea la aplicación anterior, Procreate, que es la que yo utilizo y la verdad la amo porque es una herramienta que me permite hacer muchas cosas de una manera muy sencilla por la cantidad de materiales, opciones que puedo encontrar en ella. Y aunque esta aplicación es paga, la verdad lo que me parece positivo es que solamente haces un pago para toda la vida, es decir que si la vas a estar utilizando constantemente
claramente pues no va a ser una inversión tan grande como lo fuera si se tuviera que pagar mensualmente o de forma anual. En mi caso, yo la compré hace 5 años cuando tuve mi primer iPad y hasta el momento no he tenido que volver a hacer ningún tipo de pago. Una vez abras el boceto en la aplicación en la que decidiste que vas a utilizar, lo que yo generalmente hago, mis pasos son delinear o trazar bien el boceto que ya tenía o la idea que tenía en mente para agregar todos los detalles que quiero que vayan en esa ilustración, y después empiezo a pintar y finalmente a agregar los detalles. Si de pronto vas a utilizar tu celular o una tableta que no venga con un lápiz que te pueda permitir hacer los trazos más finos en estas aplicaciones, yo te recomiendo que te consigas un lápiz táctil u óptico, que fue el que mencioné al inicio de este video, que fue con el que yo inicié, y la verdad es súper bueno para empezar. Primero porque no necesitas conectarlo de ninguna forma a tu celular y mucho menos cargarlo, y eso claramente te va a hacer que tus trazos sean mucho más finos. Entonces bueno, ahí está esa recomendación que me parece una opción económica y que la verdad trae muchos beneficios para el momento de ilustrar. Como se pueden dar cuenta, yo le guardo muchísimo aprecio a esa herramienta porque la verdad fue la que me abrió el camino a lo que iba a ser el mundo de la ilustración y a enamorarme cada vez más y más de todo este mundo. Partir desde un boceto les va a permitir pues iniciar con una guía en la aplicación en la que escojan hacerlo, pero si de pronto no quieren partir de un boceto en una hoja de papel, pues lo pueden hacer todo desde cero en la aplicación de diseño que hayan escogido, ya sea en celular, tableta o computador. Para hacerlo de esa manera, yo les recomiendo utilizar la función de capas que les mencioné que tienen varias de las aplicaciones que les hablé anteriormente, donde en una capa pueden trazar esa primera idea que se les viene a la mente de lo que quieren realizar en esa ilustración, y así sucesivamente van creando capas que van corrigiendo detalles que de pronto no les gustan de esa idea inicial. Claramente, lejos de pensar que esa primera idea o boceto va a ser la idea final o una idea perfecta. En mi caso, los bocetos suelen verse así y terminan viéndose así. Esto que les muestro tienen muchas capas de por medio, muchas correcciones a esos primeros bocetos que hice y muchas horas de trabajo y esfuerzo. Para ir cerrando este video, creo que la mayor reflexión es empezar con lo que tenemos a la mano. No esperen a tener aparatos o materiales muy costosos para iniciar, sobre todo porque el hecho de empezar con lo que tenemos a la mano hace que sepamos si en realidad es algo que nos gusta y nos indicará si hacer una inversión en un material más costoso o en un aparato más costoso pues realmente va a ser una buena idea o inversión. También les recomiendo ver referentes y perderle el miedo a la hoja en blanco. Así vas a ir encontrando cuál es el estilo que te gusta y pues cuál es la manera en que tú más fácil desarrollas o plasmas las ideas que tengas. Y por último, te recomiendo identificar de qué forma te llegan las ideas de ilustración e ir guardando esas ideas para crear un banco de ideas. En mi caso, yo ya les conté que yo utilizo la aplicación de notas de mi celular, donde voy agregando todas esas ideas que me surgen en el camino. Tener ese banco de ideas les va a permitir ser mucho más frecuentes en la ilustración porque constantemente van a tener una inspiración o algo que quieran dibujar, y a su vez el hecho de hacerlo tan de seguido pues obviamente va a permitir que cada vez seamos mejores y vayamos corrigiendo esas cositas que de pronto no nos gustan hasta llegar a nuestro propio estilo. Y bueno, así llegamos al final de este video, donde espero que la información que les compartí realmente les sirva de algo o les sirva de impulso para empezar en el mundo de la ilustración. Recuerden por favor no desistir si al inicio no ven que lo que están haciendo es lo que quieren en realidad hacer. Toma muchísimos años llegar a estar a gusto con eso que realmente nos imaginamos que vamos a terminar haciendo. Yo ya les he contado que yo llevo 5 años en esto y sigo aprendiendo muchísimas cosas más de lo que quiero implementar en mis ilustraciones para llegar a ese estilo que me sueño pues tener en mis dibujos. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video y claramente dejarme en los comentarios qué tal les pareció, qué otras ideas o cosas les gustaría que les contara en estos videos. La verdad me gusta mucho leer sus comentarios y saber qué opinan, qué otras cosas quieren saber, porque realmente siento que el hecho de compartir esta información le sirve a muchísimas personas
personas que a veces les hace falta como encontrar un poquito más de información para poder hacer o materializar eso que desean. Así que muchísimas gracias por verme, no se olviden de estar pendiente de los nuevos videos y si no han visto los videos anteriores corran a verlos porque seguramente si les encanta o les atrae este mundo del arte seguramente van a encontrar alguna que otra cosita valiosa que les va a aportar en su camino. Recuerden que a través de mis redes sociales también les comparto videos cortos con tips que les pueden servir también para todo el tema de la ilustración, animación o cómo encontrar ideas, así que por aquí les estaré dejando mis redes, en la descripción también las encuentran. Chao, muchísimas